Números racionales. Bien, unidad 1. Los números racionales son los que se pueden expresar de la forma a sobre b, donde a y b son números enteros. Con b distinto de 0. ¿Por qué b distinto de 0? Acuérdense que no se puede dividir por 0, entonces nunca el de acá abajo va a ser 0, porque si ustedes ponen en la calculadora cualquier número divide 0, van a ver que les da error. O en algunas calculadoras de celular de infinito, pero bueno, no tiene solución. El que sí puede ser 0 es el de arriba. Todo número racional se puede expresar como fracción o como expresión decimal. Para transformar una fracción en una expresión decimal se calcula el cociente entre el numerador y el denominador. O sea, si yo quiero pasar una fracción a número decimal, lo que tengo que hacer es dividir el de arriba por el de abajo. Las expresiones decimales se clasifican en periódicas, en no periódicas y en periódicas. Las no periódicas son las que tienen un número finito de cifras decimales. O sea, cuando yo paso la fracción a decimal, por ejemplo, acá tienen 3 ejemplos. 2 quintos. Si yo hago 2 dividido 5 me da 0,4. Tiene un número decimal, entonces es no periódica. Si yo hago 5 dividido 2 me da 2,5. Tiene de vuelta un número decimal. Es una expresión no periódica. Si hago 3 dividido 10 me da 0,3. Tiene un número decimal, es una expresión no periódica. Va a haber otros ejemplos en los que cuando hagan la cuenta, por ejemplo, acá las tienen como pasar, pero si agarramos 13 dividido 9, si yo hago 13 dividido 9 en la calculadora, me va a dar 1,4. Fíjense que si yo hago 13 dividido 9 en la calculadora, me va a dar 1,44. Aparece, me llena la pantalla los 4. Esto es una expresión periódica, ¿sí? ¿Y cómo se simboliza? Se simboliza con el sombrerito de acá. Se repite el 4 infinitas veces, entonces me pone 4. ¿Qué pasa si yo hago 32 dividido 90? Fíjense que si yo en la calculadora hago 32 dividido 90, me queda 0,3555 y me llena la pantalla. Fíjense que solo se repite el 5, entonces cuando vamos a escribir la expresión decimal periódica, esta es una expresión decimal periódica mixta. Tiene un decimal que no es periódico, el 3 aparece una sola vez y el 5 aparece infinitas veces. ¿Sí? Por eso es periódica mixta. Para pasar un número decimal, para pasar de fracción a decimal, divido. Para pasar de decimal a fracción, yo les dije que quería que este año usen la calculadora. Entonces, les voy a explicar cómo hacerlo con esta calculadora, que es la que tengo yo. El que tiene una calculadora así buenísimo, el que tiene otra distinta y no encuentra los botones, después me pregunta. Y el que no tiene calculadora, se pueden bajar alguna aplicación de calculadora científica al celular. Acuérdense que la que viene con el celular no sirve porque no tiene potencias ni no tiene raíces. Entonces, si yo tengo, raíces sí, no tiene fracciones. Si yo tengo que pasar 0,4, por ejemplo, 0,4 a fracción, lo que hago es escribo el número y le doy igual. Una vez que aparece en la pantalla, en esta calculadora tengo que apretar, ¿ven este botón de ABC? Si lo aprieto, me lo transforma a fracción. Y ya me lo da simplificado. No tengo que tomarme el trabajo de ver si la tengo que simplificar o no. Acuérdense que si yo quería pasar un número con coma a fracción, en papel lo que tenía que hacer era, si tengo 0,4, lo que tengo que hacer es poner el número sin coma arriba, o sea que arriba me quedaría 4. Y abajo tenía que poner un 1 y tantos ceros como números después de la coma. En este caso hay un número, entonces sería un 0. A esto lo tengo que simplificar. Al 4 y al 10 los puedo dividir por 2. 4 dividido 2, 2. Y 10 dividido 2, 5. Esto me queda 2 quintos, que es lo que nos dio la calculadora. 2 quintos. Cualquier número con coma no periódica que quiera pasar a fracción, lo hago de esa manera, ¿sí? Si quiero hacer, no sé, 0,81, por ejemplo. Primero ingreso el número, le doy igual. Una vez que aparece en la pantalla acá, apresto el de fracciones y me lo pasa. ¿Qué pasa si yo pongo, por ejemplo, 1,23? Fíjense, es un número con coma, no periódico, y aprieto el número de fracciones.
Fíjense lo que me pasa ahora. Tengo 3 números. Cuando tengo 3 números quiere decir que el número era más grande que 1. Entonces, ¿cómo hago para que me lo escriba como una fracción? Porque esto sería un entero y 23 cienavos. Aprieto Shift y el de fracción. Y fíjense que ahí me lo pasa a fracción. 1,23 sería 123 sobre 100. Siempre que estén haciendo una cuenta o algo y les aparece... y les aparecen 3 números, ¿sí? El primero representa los enteros. Como no vamos a trabajar con números mixtos y lo quiero todo en fracciones, aprieto Shift y el de fracciones. Y ahí se pasa a una fracción normal. Ahora bien, si yo quiero pasar un número periódico a fracción, lo voy a tener que hacer en la hoja, porque tengo que hacer una pequeña cuenta. La calculadora me va a servir para corroborar si lo que yo hice está bien, pero voy a tener que trabajar en la hoja. Por ejemplo, en el módulo tienen 1,4 periódico. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Empiezo como los no periódicos comunes. Pongo el número sin coma. Este número sin coma sería 14. A eso le tengo que restar la parte que no es periódica, o sea, todo lo que no está adentro del sombrerito. Adentro del sombrerito en este caso no está el 1, entonces le resto 1. Y abajo voy a poner un 9 por cada número que esté abajo del sombrerito. En este caso abajo del sombrerito tengo un solo número, o sea que pongo un solo 9. Y si tuviera números después de la coma que no están adentro del sombrerito, tengo que agregar un 0. En este caso, como no tengo que poner nada. Y ahora hago la cuenta. 14 menos 1 me queda 13. Y abajo me queda el 9. ¿La calculadora para qué me sirve? Una vez que lo tengo calculado, puedo ver si pasando esto a número con coma me da lo que tenía originalmente. A ver si lo que hice está bien. Entonces lo que hago es 13 dividido 9 me da 1,4 periódico. Lo hice bien. El otro ejemplo que tienen en el módulo es 0,32 y solo el 2 es periódico ahora. Entonces empiezo igual, pongo el número sin coma. El número sin coma sería 32. A eso le tengo que restar lo que no está dentro del sombrerito. No está dentro del sombrerito el 3, o sea que le resto 3. Y abajo tengo que poner, adentro del sombrerito tengo un número, entonces voy a poner un 9. Y afuera del sombrerito tengo un número que está después de la coma, o sea que ahora sí voy a tener que poner un 0. Hago esta cuenta y esto me da 29 sobre 90. Ahí me di cuenta que no es el mismo del módulo, pero bueno, no importa. 29 sobre 90. Vengo a la calculadora y hago 29 dividido 90. Y me da 0,3222. Perfecto. Lo pasé bien.